¿Qué tal? Dios le bendiga. Aquí estamos de vuelta nuevamente. Bendiciones, mi hermano Rafa. ¿Cómo estás, Pablo, Rafa? Dios te bendiga. ¿Cómo te ha tratado la vida? Oye, pues cada vez más mejor. Ay, gloria a Dios. Por su misericordia. Por Aquí su estamos. misericordia. Rafa, más que nada, Dios nos ha guardado en esta situación tan adversa, ¿verdad? Pero por lo del COVID, pero estamos confiando en Dios. Dios nos ha guardado. Confiamos en Dios Amén. y Dios nos guardará. Y creemos que también tú has confiado en Dios y igual Dios te ha guardado y te seguirá guardando. Y aquí estamos nuevamente con un tema diferente para hablar la palabra de Dios, Rafa. ¿Qué tema es, Rafa? La guerra del creyente. La guerra del creyente. O sea que estamos en guerra. Siempre estamos en guerra. Estamos en guerra. Y así nos la llevaremos. Así es. Dice ahí en el Salmo 34, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jehová. Es una guerra constante, Pablo. Mira, muchas de las veces en nuestro diario vivir nosotros combatimos con miedos, con adversidades, combatimos, ¿verdad?, con lo que la sociedad nos ofrece, con lo que surge a nuestro alrededor, como por decir hoy en día el COVID, el Omicron que está saliendo, ¿verdad? Sí. Pero hoy en día, brother, tenemos una guerra encarnizada, una guerra personal contra el diablo, brother. Sí. La palabra diablo Estoy de quiere acuerdo. decir adversario. Ajá. Adversario. Sí, es un adversario a vencer, obviamente, ¿no? Amén. Porque pues esto es una guerra continuamente, ¿no? A diario. Entonces, así como tienes tu propia guerra personal, igual con el adversario, ¿verdad? Que es el diablo. Entonces, esto es de todos los días, Rafa. Yo creo que todo cristiano, todo creyente en Dios tiene esa lucha, esa guerra personal contra el diablo, ¿sí? Y por ahí nos vemos que, por ejemplo, cada cristiano tiene una guerra personal contra el diablo, eso es lo que decías ahorita. O sea, es personal. O sea, mi guerra es personal contra el diablo. Igual, el diablo, si uno reprenda, es su guerra personal contra mí, igual tú viceversa, y así todos, Sí. todos, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es de que vamos a pelear, pero no en nuestras propias fuerzas. ¿Estás de acuerdo? Hay que pelear con las fuerzas de Dios y para eso, pues, Dios nos ha dado las herramientas precisamente para vencer en su nombre. Así es. Y una de las herramientas que usa el Señor a través de su palabra es una recomendación. Es una recomendación que nos da el apóstol Pablo, brother, ahí en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Pablo, ¿qué dice ahí en la escritura, brother? Dice, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, no ignoramos sus estrategias, no ignoramos su forma de trabajar en contra del creyente. Es lo que nos dice el apóstol. No debes de ignorar. De hecho, yo ahorita en la tarde platicaba con la hermana Eloísa, Pablo, acerca de cómo Satanás trabaja. El diablo, que el Señor Jesús lo reprenda, él no es del momento. Se me ocurrió y voy a trabajar. No. El diablo maquina desde tiempo atrás cómo hacer guerra contra los santos para vencerlos. Y lo logra en unas ocasiones, bro. Sí, claro. Sí lo logra. Sí. Por eso mucha gente cae en el adulterio. Por eso mucha gente cae en las adicciones. Por eso mucha gente vuelve a caer en esos actos que ofendían a Dios. ¿Por qué? Porque Satanás ya había maquinado, bro. Ya había planeado, ya, o sea, es un plan de trabajo, ¿no? O sea, tú quieres lograr algo, tienes que planear. Seas quien seas, tienes que planear, tienes que hacer un plan de trabajo, entonces, para poder lograrlo. Así es como desglosar o desarrollar un proyecto, ¿verdad? Así es. Entonces, Satanás, Así es. el proyecto de él, el plan de trabajo es destruir a la humanidad, es destruir al creyente, al cristiano, el evangélico. De hecho, el Señor Jesús dijo, Él es homicida desde el principio.
Desde el principio Él es homicida. Entonces, nosotros los creyentes tenemos que tener esa capacidad de discernir y no ignorar las maquinaciones. Sí, porque tenemos que ser sobrios y velar. Amén. Entonces, esa es otra recomendación. Tenemos que estar al pendientes de qué forma Satanás nos puede atacar o de qué forma nos puede llegar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, amén. No ignorar, como dice el apóstol, no ignorar sus maquinaciones, no ignorar su manera de trabajar, no ignorar su manera de acercarse a nosotros por medio de, no sé, hay muchas formas como Satanás puede acercarse a una persona para destruirla. Puede incluso hasta usar a una persona llegada a ti. ¿Tú qué cuenta te da? Amén. Así mira, por decir, si estás pasando por un momento difícil en tu familia, en tu trabajo, pedirle a Dios sabiduría, porque eso dice el apóstol Santiago. Si alguien está falto de sabiduría, pídale a Dios, que Él es amplio en darla y sin reproche. Decirle a Dios: Señor, dame sabiduría, ¿por qué me está yendo mal en el trabajo? Dame sabiduría, porque esta persona me está metiendo en problemas. Dame sabiduría, Dios, porque me está, yo ya no siento lo duro, sino lo tupido. ¿Por qué? Porque por ahí ya anda un diablo queriéndote robar la paz. Ahí anda un demonio queriéndote inyectar el estrés para enfermarte. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Pero para eso, Pablo, tú dijiste, es otra recomendación bien tremenda: sed sobrios y velad. Y esta recomendación la hace el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lo tengo aquí. Pablo dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A quien destruir, en pocas palabras está diciendo. A quien destruir. Entonces, amén. Es destructor, él quiere destruir, él viene en contra de la familia, de lo que Dios ha creado, el vínculo familiar. Satanás siempre ha estado en contra, entonces él viene a destruir, él ha sido condenado, él ha sido expulsado por Dios, entonces a él lo que le queda es destruir lo que Dios ha creado. Así es. Y es la razón por la cual tú tienes ataques, por la cual pasas por una situación adversa y muchas veces ignoramos los ataques de Satanás. Pensamos que pues me vino esto porque pues ya me tocaba, pero no, muchas veces Satanás, cuando tú buscas de Dios, Satanás siempre va a tratar de desviar tu atención para con Dios. O sea, él siempre va a buscar el medio de cómo desviar tu atención y enfocarla en cosas que él te puede ofrecer, Satanás, como los vicios, hablando de alcohol, droga, sexo, otro tipo de cosas que te puede desviar de Dios para atrapar tu vida, incluso que te enfoques en todo lo que el mundo te pueda ofrecer de placeres que te puedan desviar de Dios. Así es, Pablo. ¿Y cómo se manifiesta este plan maligno, bro? Se manifiesta desde que una ocasión, bro, me llamó la atención lo que dice el libro de Job en el capítulo 1, versículo 6. Sí. Fíjate lo que dice Pablo: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Y Jehová le dijo a Satanás, haciéndole una pregunta: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, cómo el diablo se pasea sobre la tierra, lo que tú comentabas hace un momento, Pablo, para encadenar, para atar, para tener al hombre oprimido bajo un vicio, bajo una maldición, ya sea genética o hereditaria. Sí, porque él es el Dios de este mundo, dice la Biblia. Sí. O sea, Satanás en cierta forma tiene un control de este mundo, ¿sí? Por eso hay guerras en ocasiones. Amén. Porque muchas veces las guerras es producto de la ausencia de Dios en la vida del hombre, pero Satanás también provoca guerras, provoca hambre, destrucción, tantas cosas.
Así es, ¿verdad? Y también tiene el diablo sus achichincles, Pablo, porque también nosotros los creyentes tenemos guerras contra los poderes de las tinieblas. Amén. En Efesios capítulo 6, verso 12, habla acerca de una estructura y de una jerarquía, Pablo, Sí. de las tinieblas. Y el apóstol Pablo dice, nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Esa es una estructura jerárquica de las tinieblas, que de una y otra manera se manifiestan en contra del creyente. Y hoy en día, Pablo, las podemos ver a través de las religiones. ¿Qué otra cosa, Pablo? Sí, a través de las sectas, es una de ellas, ¿verdad? Brujería, hechicerías, herejías, ¿verdad? O sea, la herejía ahorita es la que está así, pues, siempre se ha manifestado, pero es una parte donde siempre ha funcionado de confundir a la persona, ¿no? Porque la herejía pues es verdad con mentiras, es revueltos, una chilarihuerta, como decimos acá. Entonces la persona se cree lo que le están diciendo porque es una información falsa, revuelta con mentira, entonces, revuelta con verdad. Y ahí es donde Satanás aprovecha de esa forma también para atrapar a la persona. Sí. Una de las principales herejías, Pablo, que el diablo se avala a través de las religiones, es decir, que todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. No todos somos hijos de Dios. ¿A quién les da potestad el Señor de ser hijos de Dios? A todo aquel que cree y le reciba en su nombre. Le da autoridad y potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo te dice ser hijo de Dios cuando estás en adulterio? Cuando estás en la idolatría, cuando estás haciendo prácticas paganas que eso ofenden a la santidad de Dios. No eres hijo de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios sin recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? No se puede. Bíblicamente no se puede. Herejicamente y religiosamente quizás sí se podrá, pero ahí es una mentira del diablo. Sí, pues es como cuando todos vamos para el purgatorio, ¿no? Lavamos nuestras penas y para arriba, pues la Biblia te habla nada más que hay un infierno y un cielo. O sea, Dios lo revela a través de su palabra, de sus escrituras. Infierno y cielo, no hay más. ¿Y quiénes van al infierno? Pues los condenados, ¿no? Amén. ¿Y quiénes van al cielo? Los justificados. Los justificados por Jesucristo. Amén. Que aceptaron el sacrificio de Jesús. Y aquí entra otra guerra, Pablo. Aquí entra otra guerra del creyente. Porque dicen, ustedes los cristianos siempre se dicen tener la verdad. Ustedes los cristianos siempre hablan como si ustedes fuesen perfectos. No, nosotros los cristianos no hablamos como si fuéramos perfectos. Te hablamos como si somos justificados. Como redimidos te hablamos, no como hombres perfectos, no como personas perfectas, no, como personas redimidas. Y entonces el mundo, Pablo, nos aborrece porque hablamos y testificamos de la verdad. Sí, o sea, como cristianos evangélicos se nos ha dado una oportunidad. Amén. Y de esa forma nosotros hablamos conforme a nuestra oportunidad que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, justificándonos, Rafa, para poder hablar de esta forma, ¿no? Amén. De que hemos sido perdonados, hemos sido renovados, santificados por medio de Jesucristo, y es la razón por la cual nosotros hablamos y nos expresamos de esta manera. Los errores van a estar en nuestra vida, pero nosotros somos justificados. Gracias a Dios. Entonces, el mundo también nos es contrario a nosotros, como nosotros al mundo. Si el mundo a nosotros como cristianos nos aborrece, Pablo, nos está declarando la guerra. También nosotros debemos aborrecer al mundo. Aguas, explico esto. No hablo de que voy a aborrecer a las personas, no. Aborrecemos las prácticas que hacen las personas, porque esta palabra dijo el Señor Jesús:
Yo aborrezco al pecado, mas amo al pecador. De la misma manera nosotros aborrecemos al pecado y amamos al pecador. Por eso le testificamos y por eso les predicamos a los pecadores que se arrepientan, que Jesucristo quiere salvarlos, que Jesucristo quiere sanarlos. Pero aborrecemos lo que el mundo está ofreciendo. Hoy en día el mundo está ofreciendo el homosexualismo. Lo aborrecemos. Si el mundo está ofreciendo la poligamia, lo aborrecemos. Si el mundo está ofreciendo la idolatría, lo aborrecemos. Sí, las prácticas. Las prácticas. Eso es a lo que nos referimos. Sí, porque el mundo siempre nos va a ofrecer las prácticas. Por ejemplo, San Juan 5, 18 al 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido, dice Jesús, antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece. O sea, si nosotros fuéramos del mundo, pues el mundo no nos aborreciera. Es lo que dice el texto. Pero como no somos del mundo hoy, o sea, no vivimos en sus prácticas, es la razón por la cual el mundo nos rechaza. Ay, que tú eres... Y ahora sí, ¡qué religioso! Ya no somos normales, somos anormal. Así es, ¡qué fanático! Entonces, esa es la razón. Si a Jesús dijo: si a mí me aborreció, yo fui antes que ustedes y a mí me aborrecieron, pues ¿qué se puede esperar de ustedes? Entonces, esa es otra guerra. Esa es otra guerra. El mundo, que si eres de nosotros o no eres de nosotros, si no vives como nosotros, o por qué haces esto como nosotros. O sea, y siempre es de eso, de que tú haces una cosa y yo hago otra, y por lo tanto somos diferentes. ¿Sí? Sí. Y es una guerra, entonces tiene que haber un sentido, tiene que haber en nuestro cerebro un poco de comprensión y comparar y ver, pues es cierto, me estoy equivocando, sí. No es como yo creía, es como está escrito en la palabra de Dios. Amén, así es. Y fíjate, como está escrito, Pablo, ahí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo que comentamos hace un momento, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hoy en el mundo te ofrece que el divorcio es válido, que el adulterio es válido. No, amada persona, estás errando en la palabra de Dios. Santiago dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye también enemigo de Dios. Sí, eso es cuando, lo que hablamos de las prácticas. Si tú practicas lo que el mundo te está ofreciendo, con todo lo relacionado a lo que tú dijiste, te estás convirtiendo en enemigo de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios. Enemigo para público. Ajá, sí, público. No es la voluntad de Dios de que tú practiques eso. Amén. Sino que tú practiques la verdad. Y la verdad como está escrita en la Biblia, como Dios lo ha demandado. Así es. Entonces, no es difícil cuando tú tomas la decisión de entregarle tu vida al señorío de Cristo. Esta guerra es fácil, porque Cristo, decía ahorita el hermano Pablo, Cristo pelea la pelea por ti, Cristo pelea la guerra por ti. Y en esta guerra, la victoria, Pablo, la tenemos asegurada en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Entonces, pues, ¿quién es el que nos da la capacitación? ¿Quién es el que nos prepara? Entonces, pues solamente Jesucristo, ¿no? Es el que nos da las fuerzas para pelear, es el que nos da la sabiduría y el poder en su nombre o en su Espíritu Santo, para poder vencer, ya, digamos, la tentación, porque la tentación proviene del mundo, ¿no? La tentación, o sea,
El ser tentado no peca, pero si ya caíste en la tentación, pues ya pecaste. Entonces Amén, todos estamos expuestos Amén. a eso. Entonces, aquí cualquier hombre terrenal, por muy famoso, por muy conocido, reconocido en el mundo, es tentado. Así es. Es tentado y está en lo más, ¿cómo se dice? En lo más En lo mínimo. Ahí. Somos tentados. Así es, está tremendo esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros confiamos en Dios, dijo el gringo, dijo el gabacho, every day, todo lo podemos en Cristo, todo. Ahora, ¿por qué todo? Porque la palabra de Dios dice que Dios aplastará en breve a Satanás. Eso lo dice en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En breve Dios aplastará a Satanás. Pero dice el Dios de paz. Cuando tú aceptas el señorío de Cristo, Dios te va a poner paz. Y vas a entender que en breve ese espíritu chocarrero que está estresando tu vida emocional, tu vida espiritual, en breve va a ser aplastado si tú confías en Dios y le crees a la palabra de Dios. Así es. Así que como cristiano, tú que eres, o incluso si tú sé que pues, a lo mejor hay muchas personas que están empezando en el evangelio, Rafael, pues vienen luchas, vienen adversidades. El mejor consejo es prepárate en Dios, agárrate de Dios más, y Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar la sabiduría para que tú venzas sobre toda la tentación, cualquier adversidad que venga a tu vida, a tu familia, el Señor te va a dar esa victoria. Nosotros a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo recorrido, a lo mejor tú no tienes también ya tiempo, pero igual la victoria te la va a dar el Señor Jesucristo. Entonces, y esta es la razón por la cual el Espíritu Santo, Rafa, nos regala esa victoria. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria sobre el pecado. Así es. ¿Y cómo nos da la victoria el Espíritu Santo? Cuando no hay nada que nos condena. Muchas de las veces la gente que es usada por el diablo y esto lo digo por experiencia propia, Pablo, me quiere recordar mi vida pasada y me dice, ¿quién eras tú antes? ¿Cómo eras tú? Exactamente, no se me ha olvidado, hasta el día de ahora, no se me ha olvidado donde el Señor Jesucristo me sanó y me rescató de ese mundo vil. Pero ahí en Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, ¿qué dice Pablo? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. No a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu me justifica, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y el que está en Cristo es nueva criatura. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos justifica. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Así que podemos ser que somos más que bendecidos, porque no por lo que comemos, no por lo que tenemos, no por lo que disfrutamos terrenalmente, sino por lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra vida, Rafa. O sea, como dices tú, pues, ¿quiénes éramos antes? Hay quienes vienen y nos lo recuerdan. No, tú eras esto, tú eras el otro. Sí, pero el Espíritu Santo me ha justificado. Amén. El Espíritu Santo me ha levantado y me ha fortalecido. ¿Sí? Habrá quien te condene y te diga, ay, estás loco, ay, tú. O sea, que no estén de acuerdo contigo, ¿sí? Sí, con tu creencia, del que te hayas acercado a Dios, pero sabemos que es una lucha, entonces es una guerra, lo que hablamos ahorita, pero justificados para la gloria de Dios. Sí hay errores, sí hay imperfecciones en nuestra vida, pero eso no quita que nosotros tengamos victoria tras victoria en adversidad, en pecado, con Satanás incluso. Somos más que vencedores en Cristo. En esta guerra somos más que vencedores. ¿Y cómo vamos a vencer? Poniendo en práctica las recomendaciones que Dios nos da a través de las Sagradas Escrituras.
Y ya para finalizar quiero leer el último versículo, bueno, los últimos 2 versículos, y están en Gálatas capítulo 5, del 16 al 17. Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que queráis. Pero si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Entonces, queremos ser más que vencedores. Renunciemos a los deseos pecaminosos de la carne y aceptemos el señorío del Espíritu sobre nuestras vidas para poder obtener la victoria en esta guerra. Sí, o sea, aquí lejos de andar en la carne, hablando de ese sentido de que desear lo malo, desear aquella satisfacción que mi cuerpo nada más le va a satisfacer y a mi espíritu, no. O sea, los placeres del pecado, hablando de ellos. Amén. O sea, eso es lo que Dios quiere que nosotros evitemos, que vivamos así o que andemos conforme a esos deseos, sino conforme a los deseos del espíritu. O sea, porque hablamos de andar en el espíritu y decir, ¿cómo es eso? O sea, los deseos del espíritu es que tú te guardes para Dios, que tú vivas en santidad, que tú anheles las cosas de Dios. Amén. Que tu vida devocional sea buscando a Dios a través de un canto, recitando unos salmos, unos textos bíblicos, haciendo oraciones, o sea, todo lo relacionado a lo de Dios. Y eso es vivir en el espíritu, o sea, andar en el espíritu, santificándote, guardándote, amando a tu familia, respetando a tu esposa, honrando a tus hijos de una de otra manera, haciendo el bien, buscando la paz, siguiéndola, teniendo comunión unos con otros. Es un sinfín de cosas como puedes agradar a Dios. Pero pues bueno, amada persona, es un placer estar nuevamente aquí contigo. Síguenos, danos like, y si tienes alguna pregunta, ahí mándanosla y te le daremos respuestas. Que Dios te bendiga, Cristo te ama. Dios te bendiga, nos vemos la próxima, cuídense.